pero gran triunfador. Pero ni por vida, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. Viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Pero ni por Evita, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción, reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Bueno, acá tenemos que analizar tantísimas cosas de la poca información que tenemos, pero que es también contundente, ¿no? ¿En qué sentido es contundente? Bueno, vamos viendo. Por un lado, seguimos muy atentos y atentas a todo lo que está sucediendo en Venezuela y Centroamérica respecto de la política del presidente secuestrador, Donald Trump, como dicen en Venezuela. Trump es una trompada, es una trompada en la memoria, la verdad. Es un dolor enorme. Es como dijo Juan Grabois sobre el tema del bombardeo en Venezuela. Es invasión, es bombardeo y es secuestro. Es guerra, es ilegal, es criminal. O sea, y esto pone fin a Latinoamérica, el fin de Latinoamérica como zona de paz. Así que, bueno, pero estamos ahora con una novedad interesante, que el gobierno de Brasil envió
toneladas de medicamentos a Venezuela, ¿sí? Por otro lado, movilizaciones todos los días en Venezuela por la liberación y la libertad del presidente Maduro y su señora esposa. Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, ¿sí? Rechaza absolutamente los términos que plantea Estados Unidos. A su vez, hay movilizaciones en Estados Unidos, en Nueva York justamente, ¿sí? Denunciando el atropello sobre el pueblo y la necesidad de respetar la autodeterminación de los pueblos. Así que también Xiomara Castro en Honduras está planteando un recuento de los votos, ¿sí? Porque ella ha planteado que ha habido un gran robo, ¿no?, en las elecciones. Bueno, así que seguimos con esta situación, pero también tenemos una noticia que, por ejemplo, todo lo que pretendía Trump, hay tantas cosas todavía para saber que no sabemos, hay que estar muy atentos, pero que Trump había convocado a las petroleras, a las grandes petroleras, para hacer el negocio del año en Venezuela. Pero hasta ahora parece que le fracasó, porque las grandes petroleras dijeron, ni loco, vamos a poner un mango ahí, que tenemos que hacer una inversión mucho mayor, que lleva mucho más tiempo de lo que está planteado, así que en estas condiciones nosotros no vamos a invertir en Venezuela. Por otro lado, está planteado, por supuesto, todo el tema de que el petróleo es venezolano, ¿no?, que también adquiere una calidad legislativa importante, así que no va a ser tan fácil como pretende Trump, que yo soy el presidente de Estados Unidos y entonces hago lo que quiero. Bueno, lejos de eso, estamos frente a esta situación. Así que como está muy discutido todo el tema de la institucionalidad, tratando de armar ese dominio, ¿no?, de Estados Unidos sobre los pueblos de Latinoamérica. Quieren quedarse con todo. También quieren Groenlandia. Ahora, ¿vieron? Porque dicen que entonces Groenlandia tendría no sé qué. En realidad todo eso tiene que ver con lo que está por abajo de lo que no se llega a ver. En este caso, del hielo. Es una zona repleta de minerales, Groenlandia. Pero bueno, tampoco se le va a hacer fácil, ¿sí? O sea, lo que pasó en Venezuela también, estamos con una situación donde se declara cada vez más imprescindible la unidad de los pueblos y la conciencia y la información. Hay también una declaración de Maduro que dice: soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos. Y me acojo, dice él, a los tratados de Ginebra, ¿sí?, para ser tratado justamente como prisionero de guerra. O sea que este hecho también muestra gran parte de las cuestiones están en discusión en cada lugar, en cada casa, en cada barrio, en cada club, ¿no? ¿Qué pasa con este capitalismo tan bochornoso, ¿no? Imperialista de punta a punta, ¿no? Cuando Trump iba a ejecutar la operación planteada sobre Venezuela, saben ustedes que se camina un proceso de transición, dice él, de 30 días. Pero por supuesto dirigida por Estados Unidos, ¿sí? Pero no pareciera que esto, o sea, me parece que no, nos parece en realidad, ¿no?, que no están pudiendo salir airosos de lo que han hecho. Ojalá que así sea, que salgan muy escrachados y que la humanidad les dé la espalda. No puede ser esto, no puede ser que vengan, se metan, bombardean, hay más de 80 muertos,
con el tema del bombardeo que produjeron, todo lo que destruyeron. Bueno, esto es terrible y tiene que haber una demanda internacional. Muchachos, a ver, ¿cómo puede ser que un país se crea dueño de la tierra? De toda la vida, de todos nosotros y de todas las especies. No, no es posible. Bueno, ahí tenemos también el tema de que el diálogo que plantea Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta y que está a cargo de la presidencia, ¿sí? Ella decía que el mismo Maduro, en repetidas ocasiones, adoptó con los Estados Unidos lo siguiente. Dice: Venezuela reafirma su vocación de paz y de conciencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y, por supuesto, de cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. O sea, que consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y nosotros, o sea, Venezuela. ¿Sí? O sea, que los compañeros venezolanos continuaron estableciendo los principios de relación que se pregonaban. No se subordinaron a los yanquis, incluso con las bravuconadas de Trump. Ahí Delcy le respondió, le dijo a Trump, como dicen allá: el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más que nadie. No hay agente externo que gobierne Venezuela. Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afianzar los desafíos, las agresiones y las amenazas. Si bien pusieron los dos pies en territorio venezolano en una operación que al pasar los días se va conociendo más detalles, no vamos, ¿sí?, a dar de baja nuestra fortaleza como país, como pueblo y como nación. No lograron desestabilizar a Venezuela, no lograron desequilibrar el orden interno, puesto que en Venezuela domina el Estado comunal de la clase obrera. Es el desarrollo de las comunas lo que conforma el gobierno. Los podemos preguntar a donde sea. ¿Qué consiguieron los yanquis con esto? Es una buena pregunta, ¿eh? Analicémosla y le recibimos acá la respuesta. ¿Qué consiguieron? Y vamos a tener más noticias en la semana, de todo lo que va sucediendo ahí. ¿Qué consiguieron? Fíjense que empeoró mucho la situación de Estados Unidos en el concierto internacional, dentro de su país. En el plano nacional, los demócratas y republicanos plantearon posturas críticas sobre el accionar de esta línea de capital que es encabezada por Trump. En primera instancia, la operación se realizó sin informar al Congreso. Esto se ejecutó con el amparo del artículo 2 de la Constitución, que le otorga los poderes de comandante en jefe y le permite actuar incluso sin la aprobación del Congreso. Es decir, no se discutió ni se informó. Del otro lado, digamos, de la más a la izquierda, entre comillas, de los demócratas, la musulmana del estado de Michigan, llamada Rashida Tlaib, indicó que la operación es ilegal y sostuvo que se trata de una violación grave del derecho internacional y de la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? También hay declaraciones de senadores, ¿no?, demócratas, dijeron que esto fue un asalto, un robo, en realidad lo que fue hacer Estados Unidos ahí a Venezuela es querer afanarse el petróleo, así directamente, pero ahora tienen problemas. Las últimas noticias nos cuentan que las empresas petroleras que fueron citadas por Trump para hacer el gran negocio no están dispuestas a poner nada en estas condiciones que plantearon ellos. Así que ni esa les sale bien, ¿sí?
A su vez también el alcalde de Nueva York, ustedes se acuerdan, ¿no? Llamado, no me sale el nombre, Zoran Mamdani, dijo que atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional, ¿sí? Bueno, la fractura está en todo Estados Unidos. Los representantes de demócratas y republicanos, algunos acuerdan entre ellos por el tema de apropiarse del petróleo de Venezuela, ¿no? Pero no saben cómo. Así que también ahí tienen fallas que también abren grietas, ¿sí? Bueno, con las diferencias entonces es imposible unificar una política que reúna consensos dentro del pueblo yanqui, mucho menos de los países del mundo. Los ejemplos de estas fracturas son interminables, pero no solo se expresa en los dirigentes, sino que no tiene cabida en el grueso de la población. En su mismo país, encuestas realizadas estas últimas semanas arrojaban que el 71% de los yanquis no está de acuerdo con la intervención en Venezuela. 71%, ¿Qué cifra? ¿Sí? Ahí está también en el mismo día que de la declaración de Maduro en tribunales, que también se cayó toda la cosa de la causa que habían armado, cosa de los soles, que después el mismo tribunal dijo que no existe. También ahí, en ese tribunal, fueron ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos que fueron a reclamar justicia a ese tribunal, ¿no? Que realmente se aplique la justicia. Bueno, por fuera de Estados Unidos, ustedes ya saben, las muestras de condena son infinitas, no terminan y cada vez se reproducen más. O sea, se expresaron repudio también Rusia, ¿sí? Que a su vez le embargaron de un petrolero, ¿no? Vacío en ese momento. Estamos ante esta situación y el mundo repudia el accionar norteamericano. Así que feliz por eso, porque el mundo repudia. Necesitamos avanzar en esa línea y ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Alfredo Moreno escribe en su nota titulada El secuestro algorítmico de Maduro. Y dice, no fue una delación interna ni una jugada diplomática. ¿Saben qué fue? Una operación de inteligencia algorítmica, o sea, el software, ¿sí? O sea, panóptico desarrollado por Parlantir. Parlantin es la empresa, ¿sí? Que significa un triunfo epistemológico donde la soberanía se quiebra, ¿sí? ¿Y con qué se quiebra? Con el software que desarrolló Parlantir y que con eso pudo tomar todos los controles sobre lo que era dónde estaba Maduro. Y con esos controles y con esa información, con eso aparece Estados Unidos y bombardea Venezuela. Bueno, me parece que es una información para tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Bueno, les mando un abrazo muy, muy grande. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas.
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias. Gracias. Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz, donde transcurrió la niñez, la adolescencia, donde los sueños parecieran que están intactos, pero el amor es simple, dice el poeta, y a las cosas simples las devora el tiempo. Espero que no siempre sea así. Hay una canción que nosotros cantamos que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha. Muy buenos días, queridas compañeras, en este nuestro habitual encuentro semanal, ya sea que nos podamos escuchar el miércoles, el jueves o el resto de la semana, porque esto de haberlo subido a la web nos plantea que en cualquier momento podemos juntarnos para compartir esto que es nuestra Fonos Mupeona. Bueno, y comenzando por las noticias nacionales, que realmente son alarmantes respecto de justamente nuestra madre tierra y nuestro pueblo organizado. ¿Qué ocurre? Fuego en la Patagonia. No es novedoso, por supuesto, tiene que ver también con una política universal e integral sobre cómo se cuida el medio ambiente. No se ha avanzado mucho y nosotros pretendemos que vivimos como hace 100 años
que no ha habido un desarrollo industrial y por supuesto entonces tampoco hay cuidado de los efectos que se puedan plantear respecto de la biosfera. Y tenemos a nuestros hermanos del sur pasando momentos muy difíciles con el fuego desatado en varias provincias. Me parece que es importante justamente una intervención del fiscal Carlos Díaz Mayer, que desmiente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que pretende plantear que la responsabilidad, por supuesto, corresponde a la comunidad mapuche, vituperiada muy especialmente por este tema. Desmiente al fiscal Meyer a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que pretende justamente que son las poblaciones de nuestro sur las que han producido el reciente incendio de Puerto Patriada. Y esto significa realmente un planteo interesante, dado que ha ocurrido que más de 30 comunidades originarias rechazaron las acusaciones que ha realizado la ministra de Seguridad de la Nación. Interesante, ¿no? Feminismo peronista. Tenemos una ministra de Seguridad que, sucesora de la anterior, hoy perteneciente al Congreso, insiste en un planteo de negar su adhesión al pueblo argentino y favorecer cualquier otra iniciativa. En este caso, con la comunidad mapuche, en la que justamente por sus características, las dificultades que hemos tenido siempre como para integrarnos unos con otros, respecto de estas comunidades del sur, son denostadas sin tener que hacerse cargo de la prevención que debe garantizar el gobierno nacional en una zona tan especial como el sur forestal. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, plantea justamente que es necesario prevenir y que el problema es que no hay prevención como política. Y en este sentido, rescata y defiende al pueblo mapuche, al que se lo estigmatiza, cuando en realidad el problema es una falta de intervención de las políticas de sostenimiento de la biosfera. Justamente dicen esto: usan el odio y el racismo para generar divisiones populares. No es menor las características. Hay algo más que en Puerto Patricia, 12.000 incendios, 6.000 en el Parque Nacional Los Alerces y 3.000 en el río Turbio. Bueno, es lo que se considera acá un ecocidio anunciado. Porque el gobierno nacional, por ejemplo, ha disminuido el presupuesto a punto tal que ya ni es posible mantener brigadas en forma especial durante todo el año como para prevenir estas situaciones. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, reclama un envío de fondos especiales que no le llega. En otros términos, también tenemos el problema de la reforma laboral y queremos subrayar las intervenciones de Capitanich en este tono. Escuché no hace mucho justamente su participación en el Congreso, donde aclara con
muy específicamente que la reforma laboral es un desfinanciamiento y un intento de flexibilización del sistema laboral, que por supuesto coincide con esta tremenda meta que tiene el gobierno actual de desindustrializar la Argentina. Esta reforma laboral, de alguna manera, es opuesta a la posición de uno de los gobernadores más interesantes que tiene el justicialismo, Sergio Silotto, en La Pampa, que insiste en que el artículo 19 de la ley nueva achica impuestos, pero ¿a quién beneficia? A los grandes proveedores. Silotto reclama fondos adeudados por nación. Y por supuesto no acompaña la reforma. Este planteo debería ser, la provincia de Buenos Aires está en la misma situación que Silotto, pero son pocos los gobernadores del espectro peronista que han manifestado su interés en preservar los derechos de los trabajadores, que es, yo diría, la nave insignia del gobierno peronista, de lo que ha sido siempre la situación del peronismo. Y lo destacamos porque ya ahora resulta difícil saber qué es lo que entendemos por justicialismo, dado que en nombre del justicialismo se apoya esta genocida reforma laboral. Entendemos entonces que este espectro debemos continuarlo en observación, dado que no es ajeno a otros puntos. El artículo 191 de la reforma achica la base de impuestos coparticipables en nada menos que 1.700 millones de dólares. Esto golpea muy especialmente a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son las áreas de mayor desarrollo de industrialización. Y anuncia recesión, porque en realidad lo más dinámico que plantea este gobierno es la timba financiera. No es menor realmente desarrollarlo, dado que Milei, por ejemplo, sin embargo, pagó a Trump los dólares por su rescate de la deuda que tenemos. Por ejemplo, el Banco Central canceló nada menos que 2.500 millones en nombre de nuestro ministro Caputo el 23 de diciembre del 2025. Y fíjense ustedes, el gobierno no informó qué entidad otorgó el nuevo préstamo. Interesante, ¿verdad? Recuerdan ustedes que esto fue planteado por Macri en su gobierno 2011-2015 y atrasamos todavía la posibilidad de resolver este tema con una nueva toma de crédito. Por otra parte, también es interesante señalar que a nivel internacional se cierra el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y el Mercosur. Se cierran 25 años de negociaciones. Ursula von der Leyen, que es la, presidenta justamente de este planteo de la Unión Europea, viajará próximamente a Asunción para cerrarlo. Se opusieron solamente al cierre de estos tres gobiernos europeos: Francia, Irlanda y Polonia. Francia, Irlanda y Polonia. Obviamente, naciones con las que mantenemos una muy especial vinculación. Irlanda se opone también a Inglaterra. Polonia ha sido siempre un lugar de combate de la derecha y de la izquierda, y hay prevalencia también del sentir nacional
¿Qué decir de Francia? Bueno, señores, se cierra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Obviamente, nuestra posición es diferente. Cuando tuvimos una más dinámica concertación presidencial en América Latina, generamos la UNASUR. Y esto nos dio la posibilidad de comerciar y producir en una forma más interesante que la actual. Bueno, creo que esto es importante subrayarlo, dado que ante esta situación nos encontramos. Y cualquier propuesta del justicialismo tiene que reemprender este camino. En ese sentido, es interesante también comentar que Brasil dejó de representar a la Argentina en Caracas. Ustedes saben que nosotros sacamos nuestra representación oficial de Venezuela. La gente desconoce estos planteos, y concedimos, este gobierno concede, que seamos representados por Brasil. Bueno, Brasil dijo: yo no pongo la cara por la Argentina en este planteo. ¿Saben quién la va a sustituir? A Brasil y a la Argentina, Italia. Este es el gobierno que tenemos. No quiere representación argentina en el concierto internacional. Justamente esto es subrayado de alguna manera por algunas de nuestras participantes. El CEPA, por ejemplo, trabaja sobre este planteo. Y entendemos que hace falta que tomamos incumbencia en estas cuestiones, dado que esto se relaciona muy directamente con nuestra situación. Les señalo dos aspectos también, ya en el plano nacional, interesante. En Salta se ha hecho un juicio a organizaciones narcocriminales que transportan cocaína. Estos son los nuevos aspectos del comercio argentino. Frente a esto, nosotros tenemos a Cristina ya 210 días presa, algo más. Esta nota es de la semana anterior. A Milagros Solas con 3.650 días presa. Y a Julio Devido con 62 días. Me pregunto, ¿el PJ qué hace en función de esta situación? Bueno, no es menor pensar que debemos, de alguna manera, no solamente ocuparnos de la reforma laboral, que está muy bien. Les recomiendo que escuchen a Capitán Nicho frente a este problema, sino también que hagamos hincapié en que esta situación cercena nuestra posibilidad de participación. Este es el panorama nacional en el intenso cruce a nivel internacional que la Argentina siempre tuvo. Es necesario que pidamos a nuestros propios compañeros, tal vez al Partido Justicialista, una mayor presencia en estas lides. Y tal vez tengamos ya que, ¿por qué no?, acercarnos como conjunto organizado a recorrer estas etapas con voz. Con voz todavía no se puede, pero sí creo que tenemos que acercarnos a expandir nuestras ideas sobre estos temas, dado que es el desafío que tenemos al futuro. ¿No es así, queridas compañeras? Nos despedimos hasta la próxima. Cada quien, y de acuerdo a su tradición o creencia, manifiesta un deseo para cada comienzo de año: paz, prosperidad, salud, amor, etc. Nunca supe que se deseara justicia, y es lo que todo el planeta necesita, nuestra casa. Los salvajes, regresados de tiempos feudales, han tomado el poder del futuro y están dispuestos a cancelar cualquier indicio de solidaridad y valor humano. En nombre del progreso, de la obtención de ganancias, de la democracia al modo feudal, de la lucha antidroga, gobiernos salvajes y crueles matan, inician guerras, imponen sanciones económicas, acciones piratas y agresiones bélicas, y el concierto de naciones todavía no sabe qué hacer. ¿Por qué estamos tan indefensos si nuestros estados tienen órganos que administran y garantizan justicia?
y debieran intervenir para condenar y frenar cualquier gestión regresiva. Hasta la Corte Internacional de Justicia parece no tener estrategias ni herramientas para combatir a gobiernos depredadores. ¿Y por qué el gran capital especulativo tiene más derechos que cualquier ser humano? Porque estamos en el apogeo de la dictadura del capital especulativo. Quedarse con el usufructo de la clase trabajadora es una injusticia, consolidada gracias a la magia de los medios de comunicación y redes virtuales, pero ya viene internalizada en los genes de generaciones educadas y sometidas a culturas monárquicas y religiones que dominaban hasta lo más íntimo de cada feligrés. Administrar justicia no es responsabilidad única de juezas y jueces, dado que en cada decisión que se toma, sea de quien sea, se es persona justa o injusta. Cualquier legislador o legisladora que vota leyes que dañan o vulneran derechos o desprotegen nuestros bienes comunes, garantiza la injusticia. Cualquier docente del nivel que sea que apruebe un examen plagiado por compasión u otro interés, ejecuta y promueve una injusticia. Un perdón y olvido a quienes nos han causado mucho dolor y perjuicios es la peor de las injusticias que permite la continuidad del daño. Evadir el pago de impuestos, no emitir facturas ni depositar los aportes patronales, no atender con premura a personas en riesgo o vulneradas en sus capacidades, poner sobreprecios a alimentos y medicamentos por pura avaricia y tantos otros delitos que cometen muchas personas diariamente sin hacerse cargo de la injusticia en la que incurren y el daño que ocasionan, tanto al erario estatal como al resto de los mortales, humanos, fauna, flora, agua, cielos y suelos. Perdonar es divino, o será, dicen por ahí, y como humanos que somos queremos derechos garantizados y administrados con memoria, verdad y justicia. Clamemos por un mundo de paz con justicia, porque sin ella nunca habrá paz. Amigas de Mupebona, desde la Regional Ajó de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las saludamos muy afectuosamente. Hasta la próxima semana. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. A Malaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. A Malaya la hora en que fui a cantar, a Malaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. A Malaya la hora en que fui a cantar, a Malaya la hora en que fui a gritar.
así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Esto es un espacio de ficción, de fantasía, que hacemos en el programa de las mujeres peronistas bonaerenses y nacionales, Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Y nos encontramos por YouTube o también por la radio cooperativa La Reconquista, los días viernes a las 15. Y también es un pequeño espacio de fin del día, los días miércoles a las 10 más o menos de la noche. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Tenemos a un gran santafesino, a Luis María Pesetti, que nos ha regalado una historia de niños. Estamos en vacaciones, así que vamos a hacer una lectura de niños adolescentes ya, que además tiene mucho que ver con los adultos, ¿no? Porque somos los adultos los que marcamos el rumbo, bueno o malo, de los niños. Luis María Pesetti hizo esta novela a raíz de hacer un programa de cuentos donde Frin es el personaje en la radio de México. Luis María Pesetti es un profesor de música, musicoterapeuta, recibido con diploma de honor, y bueno, es escritor, actor, de todo. Y tiene también libros y trabajo para niños y para adultos. Bien, hoy nuestro texto es Frin, el primer capítulo y la primera parte. Vamos a él. Frin, de Luis María Pesetti. Odiaba el deporte, esas estúpidas clases de educación física. Que a Frin le gustara o no correr es otra cuestión. De hecho, no le entusiasmaba mucho, pero no al punto de odiarlo. La clase de educación física era otra cosa, estúpidamente odiosa. La clase, el profesor y Ferraro y todos sus atléticos preferidos que lo iban a hacer figurar en alguna olimpiada. Podrían ser hermosas mañanas sintiendo un poco de frío, de no tener que estar a las 7 en la cancha para la clase de educación física. A ese tipo solo le importaba lo que él hacía: entrenar a los que iban a participar de las olimpiadas. Frin no hubiera conseguido competir ni aunque se hubiera enfermado el grado completo. Desde un primer momento, el profesor se dio cuenta de que a él no le apasionaba el deporte, y Frin supo que sería un largo año de clases de gimnasia con ese tipo que lo había desechado de entrada. Dado que él no lo iba a querer, Frin decidió correr más lento, saltar más bajo o más cerca, estirarse lo menos posible y, cada vez que el tipo estuviera mirando a otra parte, hacer una flexión menos. Cuando el tipo lo descubrió, lo hacía trotar alrededor de la cancha. Frin no decía nada. Se levantaba y trotaba, lento, desesperadamente lento. Frin, seguite haciendo el gracioso y vas a trotar hasta que termine la clase.
gritó el tipo. Las primeras veces nadie le prestó atención al asunto. Cuando lo volvieron a mandar a dar vueltas a la cancha, Ferraro, el más grande del grado, gritó: «Frin, corres como una gallina». Como el profesor no lo retó, otro hizo una broma. «Frin, va a competir en las Olimpiadas, pero de caracoles». Tampoco le dijo nada. El grupo entendió perfectamente y aprovecharon para burlarse. Pero él seguía a su paso, que apenas llegaba a ser trote. Parecía que se iba a caer en cualquier momento, que había sido el único sobreviviente de una explosión o algo así. Pero no, era que estaba trotando. Hacia la mitad del año ya nadie le hacía bromas, no porque se hubieran vuelto buenos, sino porque había dejado de ser novedad. Que Frin estuviera haciendo ejercicios con todos o dando vueltas solo, daba lo mismo. Iba más despacio que si caminara. El tipo se desesperaba y le gritaba. Entonces Frin sentía que le ganaba. Iba a trotar despacio hasta que al tipo le explotara el cerebro como una olla de espaguetis. Una vez le aplicó una sanción. Frin le contestó: «No es justo, solo porque no corro como usted quiere». Él sabía que no era por eso. «¿Me vas a decir a mí lo que es justo o no?». El tipo lo suspendió por 2 días. Esa tarde, Frin fue a la dirección. Pidió una cita. Esperó. Cuando lo atendieron, dijo: «No quiero dejar de venir a la escuela». Fue una excelente primera frase, porque en la dirección se oyen cualquier clase de argumentos. «Lo olvidé antes de salir. Mañana se lo traigo». «Voy a faltar porque mi papá, mi tío, un abuelo», lo que sea, pero nunca nadie va a pedir que lo dejen seguir yendo a la escuela. «¿Y por qué no vendrías?». «Me suspendieron por no correr rápido». La directora llamó al profesor de gimnasia y delante de él retó a Frin, pero no fue un verdadero reto. Frin se dio cuenta de que se hacía la enojada, pero no estaba realmente enojada. En el fondo, él estaba ganando, porque le hizo prometer que iba a tratar de correr más rápido, cosa a la que Frin dijo que sí, sin mentir. Iba a tratar de correr más rápido, los primeros 10 metros, los últimos 3 minutos, el año que viene. Había 1000 maneras de decir que sí, sin mentir ni obedecer. La directora se sintió satisfecha y levantó la sanción. El tipo no dijo ni una palabra, pero estaba furioso. Él sabía exactamente qué había pasado ahí. «Hasta luego, profesor», dijo Frin. El tipo se retiró apenas despidiéndose de la directora. Lo cierto es que a Frin le hubiera encantado ganar en una olimpiada. ¿A quién no? Que ella lo viera ganando. Solo que él sabía que no era de los mejores, ni siquiera de los que podrían haber llegado segundos o terceros. ¿Por qué no había olimpiadas para todos? ¿Cuál es la ventaja de que un tipo salte 2 metros de alto? Las olimpiadas no representan un beneficio a la humanidad. Esa era su conclusión. Por uno que salta muy alto, hay montones
que son dejados de lado por unos pocos que lo hacen muy bien. Hay muchos que ni lo intentan. En una revista que compró en la librería de Elvio, había leído de una maratón en la que participaba todo el mundo. Grandes, chicos, mujeres, hombres, gente en sillas de ruedas, viejos. Lo importante era participar como cada uno pudiera, sea corriendo o caminando. Frin no lo podía creer. ¿Existía realmente algo así? Era como si le estuvieran dando la razón. El título de esa nota podría haber sido "El tipo está equivocado". Hubiera sido maravilloso. Pero, además, y esto es lo más importante, sentía que en el mundo había un lugar para él. Había un lugar. Seguramente habría más, y tal vez muchos lugares en los que no pensaban como el tipo. Frin sintió que le hubiera gustado correr en esa maratón. Sería divertido así, junto a ella, charlando, haciendo amigos, caminando al lado de alguien que fuera en una silla de ruedas, trotando otro poco, al lado de ella. Y si lloviera, sería más divertido todavía. Y nos despedimos, primero saludando a Luis María Pesetti, el autor, que este 15 de enero cumple 68 años. Y nos vamos escuchando a otro santafesino, a Jorge van der Mole, y su tema ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nos preguntamos, terminará esta pesadilla de el gobierno de los, ¿qué puedo decir? Violentos, odiadores. Y cuándo como respuesta, ¿no? Cuando se vayan estas bestias militantes del odio y la idiotez, cuando volveremos a tener justicia y naturaleza, una vida digna, cuando nos preguntamos, sin esperar nada de inventos religiosos, cuando el humano vuelva a ser humano. Bueno, gracias por la atención. Esto ha sido Cuenta conmigo en el programa de las mujeres peronistas, bonaerenses y nacionales. Mujeres por la felicidad del pueblo. Y recordando además que seguimos protestando y sabiendo que es una injusticia total la detención de Milagros Sala. 10 años se cumplen este viernes y hay actividades el jueves a las 15:30 con la ronda de las madres y el viernes una caravana de la Casa de las Madres, a La Plata. Hay mucho por hacer, mucho por tomar conciencia. Libertad a los presos políticos que luchan por la igualdad de los pueblos. Gracias. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas,
sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Además, expresamos nuestra solidaridad con Milagro Sala, presa política que hace 10 años se encuentra detenida ilegal y arbitrariamente en la Argentina. El 16 de enero se cumplirán 10 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, quien fue detenida y encarcelada por ser mujer, pobre, negra, indígena y militante social. Su injusto encarcelamiento evidencia uno de los casos más emblemáticos de persecución política y violencia judicial de la Argentina contemporánea, y expresa el modelo represivo y disciplinador que impuso el gobierno de la provincia de Jujuy desde diciembre del 2015, con la complicidad del gobierno nacional de entonces, constituyendo una afrenta a la democracia y al Estado de Derecho. Este modus operandi se multiplicó con otras referencias políticas del campo popular. Luchadores sociales y opositores políticos, comunidades indígenas, llegando a la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Milagro Sala es fundadora y principal líder de la organización barrial Tupac Amaru, entidad que nació en el año 1992 con el propósito de atender las necesidades básicas de los y las jujeñas, a los
largo del tiempo se transformó en una experiencia política que demostró que los desocupados y aquellos que habían sido excluidos por las políticas neoliberales podían organizarse y conquistar derechos. Para el año 2009, la Tupac Amaru contaba con 70.000 afiliados y al momento de la detención de Milagro había construido barrios, 8.000 viviendas, generando 4.500 puestos de trabajo, inaugurando una fábrica de ladrillos, un taller de conformado de metales y una fábrica textil. Además, construyeron y gestionaron escuelas primarias, secundarias, terciarias, centros de formación profesional en sus barrios, puestos de salud con tratamientos especiales para personas con discapacidad y varios centros recreativos que contaban con piletas, canchas deportivas y asadores equipados. Esta construcción del barrio con mirada integral y social fue valorada internacionalmente en las esferas de quienes piensan el mejor hábitat para la humanidad. Al asumir Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy y Mauricio Macri en la presidencia de la Nación en el año 2015, se inicia la etapa más evidente de utilización del Poder Judicial para perseguir a la oposición política, lo que denominan guerra judicial o lawfare, algo que sufrió América Latina entera con situaciones emblemáticas como las de Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, entre otros. Esta persecución sigue y se acrecienta a pocos días de conmemorarse 10 años de esta cruel e inhumana persecución, durante la cual también tuvo que soportar la trágica pérdida de su hijo Sergio y de su compañero de vida Raúl Noro. Nos expresamos denunciando nuevamente la injusticia de esta detención que continúa con expresiones de amedrantamiento sin respetar el justo pedido de resguardo de la salud en estas circunstancias y a 10 años de injusticia. Volvemos a expresar nuestra solidaridad con Milagro Sala y exigimos el cese inmediato de hostigamiento que continúa. Basta de perseguir a todas aquellas personas que luchan por los derechos de todas y todos, y en particular a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad por luchar contra las estructuras opresivas y las políticas de ajuste de los gobiernos de derecha fascistas y autoritarios. Para visibilizar estos 10 años en que está Milagro Sala encarcelada injustamente, se va a realizar una caravana por la libertad de Milagro Sala. Les comentamos que este jueves 15 de enero a las 15:30 horas se realiza una marcha de madres de Plaza de Mayo. Vamos a estar ahí en la Plaza de las Madres visibilizando la situación tan complicada que está pasando Milagro Sala. Y el viernes 16 de enero, que se cumplen los 10 años, se va a hacer un recorrido, una caravana que va a salir desde la Casa de Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos Cava, a las 10:30 de la mañana. Se sale de ahí 10:30 y se estima que 12 horas se va a llegar a Plaza San Martín en La Plata y a las 13 horas Plaza Moreno La Plata. Esto es importante para seguir visibilizando lo que está pasando con nuestra compañera Milagro Sala. Bueno, les quería comentar que lo del viernes 16 es muy importante que el que tenga un vehículo le diga a sus compañeros y a sus compañeras que estén de a pie, porque es una caravana en auto para hacer el recorrido desde la Plaza de las Madres, de Plaza de Mayo, hasta La Plata. Así que bueno,
Los esperamos a todos y libertad, milagro, sala inocente. Abrazo, compañeras. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera, colores abran paso a Milagro Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. En Salvador de Jujuy la Tupac Amaru acompaña, como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. Hola, ¿cómo están ustedes, compañeras? Desde MUPEVO Nacional, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Feminismo por la Soberanía. En un nuevo año, en el primer mes, este mes que conmemoramos el primer año de la partida de nuestra querida compañera Sandra Simoes, este editorial es dedicado a ella, a Sandra, nuestra compañera, que no nos deja siempre, así como nos organizó desde la primera vez, quedamos hasta el final. Y solamente se nos adelantó. Hoy les traigo unas explicaciones sobre el liberalismo y el Estado. ¿A qué viene? Porque tenemos muchas cosas para escuchar, tenemos muchos problemas que resolver. No estamos perdidos. Solamente aquel soldado que abandona la batalla es el que perdió. Pero nosotras estamos al pie del cañón. Por eso, hoy les traigo la explicación de Rocco Carbone, para que escuchemos muy bien y no tengamos dudas de lo que estamos hablando. Yo creo que mi ley no viene a destruir el Estado, sino que viene a destruir el Estado de lo social, el Estado de lo público, el Estado de lo común, y quiere reconvertir lo social, lo público, lo común, quiero decir la universidad pública, la escuela pública, el hospital público, la vereda pública, en negocio y ponerlo a disposición, ni siquiera de las burguesías locales, sino de nuevas clases sociales que son aristocracia tecnológico-financiera, monopolios corporativos globales, absolutista, totalitario. El litio para Elon Musk, para decirlo sintéticamente. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis, punto. El gobierno de la libertad avanza no entra, digamos, de manera nítida o de manera sencilla en la categoría ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de extrema derecha. Estamos frente a otro tipo de poder
que podemos ubicar dentro de esa categoría histórica y dentro de ese campo, que además es el fascismo, que es un poder que nunca ha terminado en la vida política ni de Europa ni de América Latina. Yo creo que lo podemos considerar como una suerte de latencia, el fascismo, o sea, un elemento inherente a la historia de los pueblos y que oportunamente estimulada deja de lado su condición chiquita o enana y se magnifica. Para que pueda haber un fascismo de tipo imperial, proteccionista, de la industria, del trabajo, de los bienes comunes, debe haber efectivamente en el otro lado del mapa, en algún lugar como la Argentina, efectivamente un experimento teratológico de esta índole atravesada por una vertiente colonial. O sea, son experimentos complementarios, concurrentes. En el segundo libro de la retórica se habla del odio, Aristóteles, un antiguo filósofo, y es una palabra que efectivamente podemos vincular con el presidente. Lamentablemente es una persona odiante y odia todo lo que está por fuera del espectro de su poder, periodistas incluidas, periodistas incluso que lo ayudaron y que legitimaron su campaña. Y Aristóteles, que dice del odio, para hacerla breve, es una pasión que no se puede curar. Cuando el presidente se ocupa de desparramar sobre la sociedad nacional odio y formas iracundas, pretende seguir fragilizando el lazo social, que el campo de la emancipación esté alejado todo lo que se pueda, porque cuando más alejados y separados estemos, más colonizables somos. Así es, compañeras. ¿Qué es el Estado si no somos nosotras? ¿Qué es el Estado sin los y las trabajadoras? ¿Qué es el Estado sin las paritarias y las distintas fuerzas de poder que se sientan a discutir civilizadamente? Perón ya lo tenía tan claro que Natalia Salvo nos cuenta en este relato. ¿Qué pasó el 20 de diciembre de 1945? Perón, lejos de hablar de la correlación de fuerzas y de detracciones, lo único que no traicionó fue al pueblo. Y ese 20 de diciembre dictó un decreto para establecer el salario mínimo, el aguinaldo y las indemnizaciones ante el caso de despido arbitrario. Pero dijo, ningún trabajador de la nación argentina puede tener un salario inferior para que él y su familia, él o ella o su familia tengan esparcimiento, vivienda, transporte, salud, educación. Esos derechos tienen que estar asegurados. Y dio además un salario de emergencia de 200 pesos en ese momento para todos los trabajadores que habitaran en el suelo argentino a partir del 1 de diciembre de 1946. Creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones. ¿Y sabés qué decía el artículo 21 de ese decreto? Que el salario mínimo que tenía que asegurar todos estos derechos iba a actualizarse en función de la inflación. Fíjense, mientras tenemos muchísimo enanismo discutiendo qué se puede hacer, Perón hizo lo que después hizo Néstor y Cristina Kirchner. Pese a quien le pese y duele a quien le duela. A Perón, a Néstor en su momento y a Cristina en la actualidad, no los persiguieron por los errores, los persiguieron por esto. Porque el pueblo argentino comía y comía bien. Es decir, como Néstor y como Cristina, ataron el trabajo formal, la soberanía del tiempo, es decir, no tener pluriempleo para poder comer, porque eso es lo que decía Perón en ese decreto, quien trabaje 8 horas va a tener asegurado esto. Y es lo mismo que dijo Cristina, cuando aquel 9 de diciembre del 2015 se fue y dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes. Y así es, compañeras. Aparte de que somos trabajadoras, tenemos un trabajo de Rita Segato sobre el feminismo y las asimetrías de poder. Ella nos dice que la subordinación de las mujeres también ha estado atravesada por la raza, la clase, la edad, la cantidad de dinero que tienes, la sexualidad, etc. Lo que significa que si bien existe una base de subordinación por el hecho de ser mujer, si además eres negra, indígena, empobrecida, con discapacidad, etc., las desigualdades se hacen aún más fuertes. Por eso, cuando el feminismo analiza el género, no borra las diferencias, revela el patrón común que las conecta. Entender el poder desde ahí es abordar la complejidad, es ir al punto donde todas las violencias se estructuran. En pocas palabras,
sin enfoque de género, simplemente no hay posibilidad de reducir ni eliminar efectivamente ninguna desigualdad social. Esto nos dice Rita Segato. Así es, compañeras, tenemos mucho por qué luchar, porque no solamente los libertarios no inventaron el desprecio, lo institucionalizaron. Su siniestra genialidad fue hacer del cuerpo eje de la batalla cultural. El cuerpo, el que no se terceriza, no se invierte, no cotiza en dólares, no se puede fugar en un paraíso fiscal. El cuerpo, la única cosa sólida que somos. El cuerpo no es metáfora, ni proyecto, ni emprendimiento. El cuerpo se cansa, se enferma, envejece. Necesita apoyos, tiempos, otros cuerpos. Bueno, así ellos juegan con el tiempo. El tiempo de Milagros Salas, presa política por muchísimos años. El tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, presa política, con tobillera. Y también varios compañeros que han hecho millones de obras públicas que hoy disfrutábamos hasta que se nos fueron cerrando. Así que la lucha no se termina, compañeras, y este año nos invita a seguir de frente cuidando nuestra soberanía. ¿Qué les parece? Hasta la próxima. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. No hay canales, no hay canales. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no voy a quemarme.
Hola, ¿qué tal? Les quería seguir recordando, ¿no? Que las marchas por el agua que se hicieron en Jujuy y en otras provincias, cuidando eh, el territorio, ahora se están visibilizando mucho más con luchas socioambientales en Salta, defendiendo el agua, el monte y territorio para la vida de los pueblos, porque Salta, Argentina, Abya Yala, América Latina, no es zona de sacrificio, basta de ecocidio, basta de genocidio de niños indígenas, basta de desmontes y criminalización del pueblo indígena, basta de megaminería y entrega de soberanía argentina. La ley de glaciares no se toca. Así que bueno, yo les quería contar sobre la ley de glaciares, que es el decreto se reglamentó en el año 2011. Y esto comenzó el 2026, no solo con el calor, las lluvias, inundaciones, sino también con este ecocidio institucionalizado en Salta, sino también con el bombardeo, invasión y secuestro e imposición de saqueo de petróleo por parte de la codicia de Estados Unidos en el continente latinoamericano, o Abya Yala. A ese panorama se le suma que la Fiscalía de Embarcación, el norte de esta provincia de Salta, ordenó y ejecutó la detención de los referentes indígenas Marta Herrera y Leonardo Pantoja, de Misión Chaqueña, quienes acampaban desde hace un mes oponiéndose al desmonte del territorio del cual se alimentan. Libertad ya a Marta Herrera y Leonardo Pantoja, defensores del monte salteño. Libertad ya a Nahum Vargas y Diamán Díaz, defensores del agua en Chubut. Así que bueno, vamos a exigir que se cuide el agua y marcar que los pueblos originarios son guardianes de la naturaleza, del agua para la vida de los pueblos, agua superficial, subterránea, glaciar y periglaciar, de la Pachamama, madre tierra, y del contra esto de lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que está llevando a cabo este desastre de genocidio y de ecocidio de los pueblos en Salta, y siempre ha estado ausente por las necesidades de los pueblos. Asimismo, se pide que se ocupe del cuidado, ¿sí? Que la ley de glaciales no se toca. Los glaciales son fuente de agua y por lo tanto de vida en nuestras provincias. La modificación que impulsa el Poder Ejecutivo de la Ley 26.639, sancionada en el año 2010, expone a estos ecosistemas fundamentales a su desaparición. En pos de facilitar la explotación minera, se pretende exterminar glaciares que una vez destruidos ya no se regresa nunca más. Se rompe un glaciar y ya no está más el glaciar. Al revés de lo planteado por el presidente Javier Milei, dicha modificación no responde a encontrar una respuesta para los sectores más empobrecidos de nuestro país, sino que pretende satisfacer una demanda de multinacionales como Barrick Gold, Glencore y la francesa Eramet, con el proyecto de litio en salares centenarios ratones a 3.800 metros sobre el nivel del mar, usando y contaminando la escasa y valiosa agua de la Puna de Salta. O sea que van a seguir empobreciéndonos y se van a llevar nuestros recursos. Los glaciales, ya te digo, no se tocan, y está la ley de glaciales que no se va a respetar. Nosotros tenemos que seguir visibilizando sobre esto, que tiene que
hacerse una evaluación del impacto ambiental y este punto de la ley de glaciares no la tienen en cuenta. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que habla sobre el tema. Una vez que se destruye un glaciar no hay forma de volver atrás. Y el río que formaba ese glaciar va a dejar de existir. Los glaciares, para que tengan una idea, y sobre todo los urbanos, la gente que vive en las ciudades, que a veces no creemos que el agua viene de la canilla, son las fábricas de agua, son nuestros tanques de agua. De los glaciares, la mitad lo que pasa es que tenemos la cuenca del Plata que da mucha agua, entonces pensamos que hay abundancia, pero en gran parte de nuestro país, que es árido, semiárido, son los glaciares los que van haciendo nacer los ríos y dando vida y trabajo a medida que van surcando nuestro territorio. Es decir, los glaciares son eso, fábricas de agua. Lo que quieren las mineras hace muchísimo tiempo, lo están haciendo en algunos casos, como Barrick Gold, la empresa Barrick Gold en San Juan, es actuando sobre glaciar. Hay veces tenemos la visión del glaciar Perito Moreno, que creo que es ese que está ahí, pero ese no es, ahí no hay minería. O sea, está bien que lo pongamos como emblema, pero pensemos que en nuestro país es la cordillera en donde hay minería. Y quieren avanzar sobre esto para sacar minerales debajo sin ningún tipo de límites, ¿no? Una locura, destruir un glaciar directamente. Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite. Y vuelve de nuevo hielo, como un pulso que se repite. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas. Y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare, que encontremos la manera de despedir a los glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Aprendimos a abrigarnos, midiéndonos con el hielo, y le fuimos dando nombres. Dijimos, piedra de cielo, y el planeta tiritó 7000 generaciones, pasando del agua al hielo y del frío las canciones. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, levantemos nuestra copa por cada causa perdida, y una aleluya recorra las pantallas de los bares, y encontremos la manera de despedir a los glaciares. 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 Somos Feminismo Peronista, mujeres peronistas bonaerenses nacionales, mujeres por la felicidad del pueblo. Maggie Conducción,
reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos por YouTube los miércoles de 18 a 20 horas en @mupebonanacional. También nos podés escuchar los viernes de 15 a 17 horas por Radio Cooperativa La Reconquista, www.lareconquistaradio.com.ar. Esperamos tus mensajes y comentarios al WhatsApp 11 36 06 84 68 o nos podés escribir al correo mupebonapatria@gmail.com. Abrazo, compañeras.